Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos el padre Jaime Paredes y yo, Miguel Saloma. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos. Buen día a todos. Muy bien. Estamos solitos porque Victoriano tuvo algo que hacer. A lo mejor se conecta ahorita y lo incorporamos. Y el padre Toño, el diácono permanente, José Antonio Tame, tenía un compromiso de su trabajo, ¿no? Pero de todos modos estamos muy felices de estar aquí con ustedes y por supuesto que vamos a darle al Evangelio. ¿Qué, quieres decir algo antes? Explicar un Tal poco. vez sí, Sí, perfecto, me perfecto. gustaría un poco contextualizar. Vamos a escuchar el Evangelio de San Juan. Estábamos escuchando el Evangelio de San Marcos en este ciclo. Y ahorita, bueno, la Iglesia propone el Evangelio de San Juan. Es la multiplicación de los panes. Curiosamente es casi el mismo capítulo, es el 6 de Marcos, es el capítulo 6 de Juan. Y bueno, quisiera un poco contextualizar esto de la multiplicación de los panes, que yo quisiera pues aportar estos elementos que pueden ayudar, y más con la idea de lo que es un banquete, la multiplicación de los panes visto como un banquete. Entonces, a partir de eso, podríamos tener algunos elementos también para acercarnos a este evangelio. ¿Qué son los banquetes? En la Biblia explico estos elementos que me parecieron muy importantes. Sí, sí, sí. Sí, en la Biblia los banquetes no son simples fiestas, sino celebraciones de verdad de la bondad de Dios hacia su pueblo. Entonces, este es un primer punto, celebran la bondad de Dios. Los banquetes también proporcionan ocasiones de comunión los unos con los otros y con el Señor, ¿sí? Para celebrar las obras maravillosas de Dios. En el centro está Dios. Esta experiencia de comunión, celebrar su bondad. También en esta experiencia del pueblo hebreo, en los banquetes se celebra el principio de una relación. Tenemos algunos ejemplos ahí en Génesis, en Jueces, Jacob con Raquel, cuando se unen, pues inician con un banquete preparado. Sansón también en Jueces, aparece este inicio de la relación. Entonces, esto también se ve proyectado pues en la relación de Dios con su pueblo. Dios mismo lo establece en el pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, instituyendo banquetes para conmemorar y celebrar esta relación de Dios con su pueblo. Y entonces tenemos que el pueblo judío tiene, voy a decirlo así, estas 7 celebraciones y 6 de ellas celebradas con banquetes. Solamente uno es el ayuno, el del Yom Kippur, creo. Las demás celebraciones son en torno a banquetes. Voy a nombrarlos porque es interesante lo que encontré en este sentido. El primer banquete, la Pascua, ¿sí? La Pascua, la noche. ¿Qué se celebra y qué se conmemora? Pues es la noche en Egipto, el paso del ángel exterminador, ¿sí? El ángel que protege al pueblo y extermina a Los los primogénitos. primogénitos de Egipto. Está la otra fiesta, la fiesta de los panes ácimos. Se celebra la partida apresurada de Egipto. ¿Sí? La partida apresurada de Egipto, estos 7 días después de la Pascua, sí, en estos 7 días, y aparece esta fiesta también se celebra con un banquete, con estos banquetes. Una tercera fiesta, los banquetes de las primicias, que es en realidad celebrar la bondad de Dios que da en su tierra, los frutos que surgen, pues se le da gracias a Dios porque es bueno, y a partir de los frutos de la tierra, pues se celebra estas primicias. Está también la festividad de las trompetas que marca el inicio del nuevo año hacia otoño. Esta es otra fiesta en torno también al banquete. Se celebra un nuevo tiempo. Y la fiesta de los tabernáculos conmemoraba el sustento, ¿sí? de Dios durante el desierto, todo este caminar desde Egipto hasta la tierra prometida. La fiesta de los campamentos significa Dios está con ellos, sosteniéndolos, alimentándoles. Todo en torno a estas fiestas, lo que conmemora el pueblo judío pues es
es precisamente esta bondad de Dios, las maravillas de Dios, la comunión con Dios. Más adelante se unen otras dos festividades, es a partir del exilio, la celebración de un banquete, porque se regresa del exilio y se recupera la experiencia comunitaria del pueblo. Entonces, este es otro momento, este está en el libro de Esdras. Y también otra fiesta, otro banquete que se celebra hacia el siglo II antes de Cristo, en la época de los Macabeos, cuando en esa guerra contra el emperador Antíoco Epifanes recuperan el templo. Esa es otra fiesta, otro banquete. Bien, entonces los banquetes celebran la fidelidad de Dios para con su pueblo. En todos estos momentos que acabo de mencionar rápidamente, pues los banquetes son eso, la celebración de la fidelidad de Dios para con su pueblo, preservándolos y protegiéndolos y llevándolos a una estrecha relación con Él y, por supuesto, entre todo el pueblo. Te interrumpo para darle la bienvenida a nuestro querido Victoriano. Victoriano, ya estamos en plena grabación. Bienvenido. Sabemos que tus ocupaciones de la parroquia te impiden llegar a tiempo, pero bueno, bienvenido. Está explicándonos Jaime todas las festividades de Israel en orden a los banquetes. Y está muy interesante lo que está comentando. Qué bueno que te unes. Adelante, Jaime. Sí, gracias. Bien, esto es en el Antiguo Testamento. Bueno, toda esta normativa de los banquetes está en Éxodo 23, Levítico 25, Números 9, Deuteronomio 16. Ahí podríamos un poco más profundizar. Se los expreso por si alguien quisiera ahondar en esto. Ya, en el Nuevo Testamento pues aparece Jesús. En Jesús, Dios viene a celebrar con nosotros esta relación, este vínculo estrecho con Él. ¿Sí? En Jesús nosotros entonces nos unimos y el reino que Jesús predicará, el reino que Jesús viene a anunciar, pues se describe en parábolas como un gran banquete. Y luego no solamente como un gran banquete, sino como un banquete de bodas. Es decir, todos están convocados para esta unión estrecha con Dios. Y bueno, ya finalmente el banquete es la imagen de una celebración gozosa del amor de Dios por su pueblo, que llega a su cumplimiento en Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es ese punto en donde pues, se celebra, ese es el banquete que en la Eucaristía es lo que celebramos y que es lo que este capítulo 6 del Evangelio de Juan pues va a ser la imagen de la multiplicación de los panes, es la imagen de la Eucaristía, signo de esta unión, de esta relación, de este gran gozo, de este banquete, de esta comunión con Él. Esos son algunos elementos, leemos el texto y bueno, aquí pues ya el Padre Miguel, que de alguna manera es el especialista en el Evangelio de Juan, nos ayudará a entender algunos elementos. El lectorcito, sí, como sí, decía sí. El padre, ¿quién era el padre que le decía? Nada más soy un lectorcito. Bien, Victoriano, ¿tienes el texto allí? No, no lo tengo aquí a la mano. Así perfecto, que... yo lo leo con mucho gusto. Perfecto. Como decía el padre Jaime, es el del Evangelio de Juan, el capítulo 6, del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, y viendo Jesús que había mucha gente, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para dar a cada uno, para que a cada uno le tocara un pedazo de pan.
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y, después de dar gracias a Dios, los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastas. Entonces la gente, a ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que lo iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Gracias, Padre Miguel. Bien, algunos elementos de este texto que me llamaron mucho la atención y que les comparto. Uno es precisamente la gente va detrás de Jesús, va como efervescente, porque ha conocido sus milagros y va detrás de Jesús. Esta efervescencia necesita ser purificada, necesita ser trabajada, porque no es con esa efervescencia como se puede ir comprendiendo lo que significa una historia marcada por el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. La efervescencia todavía tiene estos toques a lo mejor muy, muy personales, muy de nosotros. Y entonces esta efervescencia así el Evangelio, y termina también con la misma efervescencia. La gente quiere capturar a Jesús, quiere posesionarse de él. Y bueno, este primer elemento es el que veo como un punto tanto de arranque como de partida para centrar el Evangelio. La gente efervescente, la gente que quiere apropiarse de esta experiencia de Jesús, pero de acuerdo a sus propios anhelos, de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a sus propias expectativas. En el centro, ¿qué se encuentra? En el centro está esta relación que va a proponer Dios a su pueblo en Jesús. Y entonces es este encuentro verdaderamente maravilloso y que pareciera desproporcionado. Es las personas, dar de comer a las personas, parece desproporcionado porque hay 5 panes y 2 pescados. Les invita a los discípulos, a Felipe, les invita a mirar y decir, a ver, ¿cómo le damos de comer a tanta gente? Y solamente es para tocar nuestras verdaderas limitantes, nuestras verdaderas limitaciones. De hecho, dice que son panes de cebada. Por ahí estaba leyendo que era pues pan para los pobres. En realidad era, el pan de trigo era el más, pues como un pan mejor, y el pan de cebada es el pan pues para los pobres. Entonces, tocamos nuestra pobreza. En esa relación de amor que significa este banquete, esta multiplicación de panes, tocamos nuestras limitaciones y tocamos el desborde de Dios, que son los canastos recogidos, que es todo lo que sobró, recójanlo, Dios se ha desbordado. Y en el centro está Jesús, Jesús sirviendo, Jesús presidiendo este banquete, porque a todos les hace que se recuesten. Dice la traducción sentados, pero bueno, creo que es recostados, se recuestan. Y es precisamente Jesús el que preside esta iniciativa de Dios de manifestar esta relación de amor con su pueblo. Jesús es el que preside, Jesús es el que reparte, Jesús es el que da gracias, ¿sí? La palabra Eucaristía, acción de gracias, que es utilizada en este texto, dio gracias y repartió, él mismo lo hace. Con estos elementos, bueno, pues ya con estos elementos que he comentado, pues podemos ir reflexionando esta parte del Evangelio en donde el amor que Dios nos tiene serias implicaciones en nuestra vida. No es el amor meramente
ingenuo de que, bueno, Dios te ama y ya tú estás muy alegre y efervescente y ya vas caminando por la vida. No, es un amor que hay que irlo comprendiendo y asimilando hasta descubrir que Jesús en la cruz, y en la cruz pues también nosotros vamos a manifestar realmente ese amor. Eh, Al final, pues el Evangelio dice que lo querían llevar para proclamárselo rey y él se va. Porque hace falta todavía entender la dinámica de la entrega generosa, que va a ser todo el discurso del pan de vida, del capítulo 6 de Juan, y que es Dios que da de comer a su pueblo, Dios que ama, Dios que se entrega. Esto lo necesitamos aprender nosotros para verdaderamente entrar en esta dimensión del amor de Dios. Esos serían como los elementos que yo propondría. Tal vez haya algunos otros significados que se me pasan, pero bueno, por ahí estaría. Sí, la verdad es que no se logra nunca el Evangelio explicar totalmente. Víctor. Sí, sí. Bueno, me gustaría subrayar en tendremos tiempo de gozar de este sexto capítulo, porque son varios domingos, ¿no? Que nos encontraremos el capítulo sexto del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, que nos irá ayudando a profundizar en este misterio. En muchos sentidos, pues es como el capítulo como eucarístico de Juan, porque en Juan, como sabemos, no está la institución propiamente narrada, ¿no? Pero pues hay todos estos elementos que nos ayudan a ir entendiendo. Y una de las cosas que me surge a partir de la explicación que nos das, Jaime, a propósito de esta miseria, me venía miseria nuestra, ¿no? Nuestro límite, nuestra pobreza. Y no es exagerado decir miseria, porque en comparación con Dios, pues bueno, somos miserables. Me venía esta frase que dice Pablo, de muy a gusto presumo de mis debilidades, ¿no? Porque es ahí donde soy fuerte. Es decir, cómo Dios bondadoso, maravilloso, como potencia, así es Dios, como potencia mi límite, y cómo de manera extraordinaria, sanando nuestras heridas, o esa debilidad que nos deja la herida a lo largo de nuestra vida, como esa misma herida, como la herida de Jesús, sana, no solamente en el sentido de que la herida misma puede sanar y cicatrizar por esta cercanía íntima con Dios, porque esto que nos refieres del verbo que la tradición litúrgica viene traducido como sentarse, recostarse, pues implica una intimidad que hoy a nosotros nos parece ahí como muy, como poco valorada, porque el comer hoy no siempre es un acto de intimidad, de comunión con quienes estás comiendo, porque en la vida moderna puedes incluso sentarte ahí en un fast food y comer ahí solito, ¿no? Entonces no hay, y no implica intimidad y comunión con todos los comensales que están en el mismo local. Bueno, y entonces decía cómo esta posibilidad que nos da la comunión con Dios, la intimidad con Dios, eso mismo se convierte en un elemento sanador. Entonces, me recuerdo una reflexión de Domenico Pezzini, un sacerdote milanés, que justamente hacía referencia a cómo las heridas sanan, ¿no? Heridas que sanan, llamaba su reflexión, precisamente en esta doble vertiente de cómo la debilidad, la miseria, la herida misma de la persona en comunión con Dios
se convierte en un elemento sanador. Y creo yo que es un elemento que luego se pierde ya en la celebración eucarística o en la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque ya ves que hay algunos padres que hacen misas de sanación, ¿no? Y yo digo como si toda misa no fuera una misa sanadora, precisamente porque ahí está la fuente de la salud, que es Cristo Jesús. Y entonces, bueno, me llevó a reflexionar sobre esta intimidad que hace posible Cristo Jesús, una intimidad que se convierte en una revolución en mi vida, puesto que si yo lo permito, porque también eso hay que ponerlo en la cuenta, entonces el resultado es que hay una sobreabundancia de la gracia de Dios, ¿no? Recojan todas las sobrantes para que nada se desperdicie, y entonces tu vida se convierte en algo maravilloso porque ahí está Dios, ¿no? Sí. Híjole, qué bello, qué bello. Me sorprende mucho el punto de partida que nos pone Jaime, y también la reflexión muy espiritual tuya, ¿no? Victoriano. Y yo quisiera nada más señalar algo que me parece muy programático para mi vida y que se los comparto, porque yo cuando leí este texto me fijé mucho en los 5 panes y los 2 pescados. De hecho, pues es el tema de mi ordenación. Este capítulo 6 fue mi tesina de bachillerato, que cuando la veo, obviamente que me parece que es Ya te muy da risa. pobrecita, ¿no? Me da risa. De hecho, es un capítulo que me ha llamado la atención, y lo he estudiado pues a la profundidad que a mí me compete, ¿no? Pero quisiera fijarme en un aspecto que yo siento que es programático, repito, para mi vida. Es el hecho de que para que el milagro se dé, para que se dé el milagro, se necesita una persona que haga el ridículo. A mí me parece que esta expresión de aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Eran 5,000, dice el texto, 5,000 que pues se recuestan, y pues por supuesto que es exagerada la frase, porque 5,000 no era vaciar todos los caseríos que estaban a la redonda y meterlos en un solo lugar a la gente. Pero la verdad es que no era así. Era una multitud que no tenemos ni idea de cuántos fueron, pero que 200 denarios, es decir, el denario era la moneda que se le pagaba a un trabajador no especializado. Un trabajador, la moneda del diario, el salario diario de un trabajador no especializado. Es decir, el salario mínimo. Ni 200 salarios mínimos bastarían para dar de comer a tanta gente, para que a todos les tocara un pedazo de pan. Esta desproporción es lo que nosotros vemos en la realidad. El trabajo que hay que hacer para implantar el reino de los cielos, el trabajo que hay que hacer para ir minando las fuerzas del mal, ir penetrando la desobediencia, el ambiente familiar que a veces se complica mucho de odios, de rencores. Esto nos parece enorme, nos parece que es más fuerte que nosotros. Y entonces, ¿qué se necesita para que el Señor actúe? Que alguien quiera hacer un ridículo, que alguien quiera hacer el ridículo.
Yo siempre me reflejo no en los apóstoles, ni en la gente, ni en Jesús, por supuesto que no, pero yo me reflejo en este joven, este muchacho que ni sabemos su nombre, es un perfecto desconocido, es una persona que no pasa a la historia como un gran transformador de la sociedad, sino que es un cero a la izquierda, es un anónimo que se atreve a hacer el ridículo de poner lo poco que tiene. Es un ridículo, pero ¿qué es eso para tanta gente? Es ridículo. Y entonces yo me programo en mi vida para hacer el ridículo, para ofrecer lo poco que tengo, en inteligencia, en tiempo, no digamos en sabiduría, que es muy poquita, la santidad, pues que es mínima. Yo no tengo ningún problema en poner esto ridículo en las manos de Jesús. Y Jesús sabrá cómo transforma Él la realidad. Nosotros pretendemos transformar la realidad, pero el que la transforma verdaderamente es Jesús. Nosotros nada más hacemos el ridículo de ponerle en sus manos lo poquito que tenemos. Me acuerdo mucho de una canción del Jen Verde que dice: yo pongo en tus manos mis lágrimas y tú las conviertes en lluvia para toda la humanidad. Esto es programático para mí. Es decir, delante del texto que se nos viene del texto del pan de vida, se nos viene en la liturgia y ya comentaremos pues todo lo que significa este aspecto eucarístico, este aspecto de la sabiduría, pero arranca con un programa para mí. Hacer el ridículo y no tener problema de hacerlo. Para que Dios pueda inundar el mundo con su bondad. ¿Sí? Jaime. Pues sí, con esto de mirar las debilidades, las miserias, con esto de ver el ridículo, pues sí me viene a la mente que a nivel también de iglesia, pues lo vamos viviendo. Hemos tenido algunas asambleas, algunas reuniones, canales, y es eso, ¿no? Es como hacer el ridículo, permitirnos, pues sí, dar lo que tenemos, lo mínimo que tenemos, y es Dios quien va a ir transformando la realidad. A veces tenemos también la fantasía de que nosotros somos los que vamos a transformarla, ¿no? Viendo y con toda la metodología, pero en realidad es Dios, y pues nosotros ofrecemos este tiempo, estas reuniones de iglesia, eso a nivel de iglesia, y sí, es muy rico. Qué bien que lo citas, porque estamos en un momento muy crítico de la historia de la iglesia en general, de la iglesia universal, pero más en México, en la Ciudad de México, que por la pandemia nos hemos retirado de la presencia en las vidas de la gente, ¿no? Entonces, pues hay que reforzar nuestra capacidad de hacer el ridículo para ir a los demás, ¿no? Victoriano. Pues sí, justamente eso. Estaba pensando cómo hacer el ridículo acá en mis terruños. Efectivamente, es una fuerte exigencia hoy donde, pues, como que los espacios o las ideas o las metodologías que nos daban certidumbre, ¿no? En la acción pastoral pues necesitan fuertemente ponerse ahí en discusión y pues bueno, yo creo que de todos modos el Espíritu Santo encontrará ahí espacios en algunos corazones para hacer el ridículo. Pues eso es lo que da esperanza, ¿no? Que Dios no se rinde y está ahí duro y dale,
y pues encontrará corazones dispuestos a hacer el ridículo. Y sí, es un aterrizaje necesario eclesialmente, ¿no? Donde podamos reconocer la pobreza, la miseria de nuestros intentos, de nuestras personas, y pues dar el pasito de ponerlo, o el gran paso de ponerlo en las manos del Señor. Aquí están mis 5 panes de cebada y mis 2 pececitos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues yo pienso que con la reflexión de Jaime, la explicación maravillosa de la intimidad que se logra con el banquete, a tal punto del banquete de bodas, ¿no? Eso me encanta. Y pues con tu explicación maravillosa de las limitaciones y de las heridas que sanan heridas, eso me parece maravilloso. Y pues en esta invitación a hacer el ridículo, se siente uno ridículo, pues trabajando por el bien, trabajando por los pobres, que pues no logramos eliminar la pobreza, no logramos que el hijo cambie cuando nosotros le hablamos al hijo, no logramos que el matrimonio cambie cuando le hacemos un gesto de bondad al cónyuge. Bueno, hay que atreverse a hacer el ridículo y ponerle la carga en las manos de Dios, y que Dios actúe como quiera, no a la manera en que nosotros queremos, sino la que quiera Él. Bien, pues yo sí creen que es suficiente, para mí es suficientísimo para preparar la tierra para el día del Señor. El domingo nos vemos en la misa, y pues denle like si les sirve, si les gusta, como dice Victoriano, si les sirve. Si no les sirve o no les gusta, pues denle dislike, porque nos ayuda mucho la crítica. Y comenten si tienen alguna pregunta, si tienen alguna frase del Evangelio que no les sea claro, para que nosotros les ampliemos la duda, pero la duda, pero pues comenten, y por favor háganos el favor de mandar esto que estamos haciendo a muchas personas, para que cada vez más la gente esté en contacto con la palabra de Dios y prepare su misa del domingo. Bien, bendiciones a todos. Bendiciones.